¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Radio Deportes? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan en pues este programa especial donde vamos a platicar acerca de un tema de verdad interesante, complicado, pero que refleja la realidad de la selección mexicana de fútbol a 90 días, bueno, poquito menos del arranque de la Copa del Mundo. Aquí están mis compañeros. César Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a platicar a detalle de la situación física de la selección con el tema de los lesionados, qué tanto afecta, ¿no?, al trabajo, al proceso de Javier Aguirre, y qué tanto, y eso va a ser muy interesante, qué tanto puede mermar la posibilidad de un resultado positivo, hablo de un objetivo positivo en la Copa del Mundo, o no. Pues sí, Damián Martínez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Edgar, César, mi querido George, amigos de Heraldo Media Group? Oye, preocupante lo que se viene con la selección mexicana, porque si bien es cierto que conocemos, y usted que nos ve ahí en casita, en el teléfono, donde esté, sabemos los futbolistas que no están convocados. Aquí le vamos a develar, porque son bastantes, hasta un 11 con el que podría iniciar México, de los futbolistas que no están a tope y unos que ya están totalmente descartados para la Copa del Mundo. Así es, mi querido Jorge Romero, un experimento que hicimos basado en un análisis rápido de nuestro jefe de información, Carlos Horta, que dice, oigan, si revisamos, podemos armar un equipo en las posiciones habituales en las que juegan estos 13 jugadores, que por el momento unos ya están totalmente fuera, otros están en recuperación y otros ya recibieron el alta y están disponibles, pero aún no se han incorporado a sus equipos. Sí, exactamente, Edgar, compañeros. Pues sí, la verdad es que podríamos hacer un 11 ideal de lesionados, incluso con banca, y hay que revisar también cuántos de estos, porque se habla de que faltan, ya decías, casi 90 días para la Copa del Mundo, pero hay que recordar que estos que se están recuperando, si llegan a tono o en forma, porque tienen muy poquitos partidos ya en sus ligas allá en Europa. Ese tema, César, me parece que es crucial. No le pusimos como nombre a esta emisión herido de muerte al Tri, solamente por ser sensacionalistas, sino porque si tienes a 11 jugadores, bueno, tienes a 13, pero 11 que podrían ser titulares en un momento dado para Javier Aguirre, y no están, ¿cuántos de los que sí están son realmente los titulares? Fíjate qué expresión, ¿no? Sí, primero hay que hacer una diferenciación, y creo que es muy válida en el sentido de, sí, son un listado de futbolistas lesionados, pero otros que ya recibieron alta médica y que la duda es si pueden llegar a punto físicamente para la Copa del Mundo. Es decir, en este listado hay jugadores como Marcel Ruiz, que está descartado para el Mundial, pero también está Santiago Jiménez, que ya es un futbolista elegible para su entrenador en Milán, pero que tiene un plazo determinado por el mismo Javier Aguirre para que se ponga a tono físicamente, para que se ponga ritmo futbolístico y para que tenga minutos de juego. Es decir, hay ahí una franja y una separación entre el futbolista que está lesionado, el que está hoy elegible y el que está contra el reloj en la búsqueda de obtener su mejor nivel físico. Yo estoy un poquito menos preocupado que ustedes, les voy a ser franco. Tú los ves solamente herido de hospital y ya. Herido de que ay, me duele, pero sí. La historia nos dice, nos corrobora que el nivel del futbolista mexicano entre uno y otro no se sacan grandes diferencias más allá del presente que pueda tener uno y que pueda tener otro con quien se compare, ¿no? Es decir, tú prescindes de un jugador y tienes en el fútbol mexicano un futbolista, ahora sí, como en las luchas, a un nivel muy parecido, de similar peso y categoría, ¿no? Entonces yo creo que lo preocupante es la cantidad, pero si vamos a individualizar el nombre de cada futbolista con el que hoy no cuenta Javier Aguirre, creo que al mismo tiempo podemos encontrar un sustituto. ¿Me explico? Pues sí. Pero siempre en el fútbol se dice que nadie sobra, ¿no? Que la calidad no te sobra y es más importante sumar que restar. Prescindir de tantos jugadores en esta etapa del proceso a 80 y tantos días del Mundial, yo creo que sí debe ser un motivo de cierta preocupación para el Vasco. Bueno, la gravedad del asunto, compañeros, amigos del auditorio, va, Damián, a que de por sí las concentraciones son limitadas. Sí. Tienes a tus titulares habituales cuando hay fecha FIFA. El resto de las concentraciones, de las convocatorias, son para jugadores de la Liga MX o alguna situación especial.
Pero si ya de por sí es complicado y armas un cuadro aparentemente titular y luego te quitan a 5 o 6 de los que creías que iban a empezar, particularmente, por ejemplo, Malagón, entonces el problema sí crece, se agiganta desde el punto de vista de ya tenía estos contemplados y ahora resulta que ni siquiera estos. A ver, Javier Aguirre, se lo vamos a decir, tiene un espectro de 55 jugadores, se ha cansado de decirlo en conferencias de prensa. A mí me parecen una bestialidad de jugadores tener 55. Yo no soy el entrenador de la selección mexicana, así es que él puede tener 100 si quiere. La preocupación más grande me parece que es la portería, porque era el tema que más seguro tenía Javier Aguirre, era donde menos dudas tenía, junto con la central. Hoy la portería y la central tienen dudas. Eran Ochoa, Gallardo, Jiménez y otros 8, ¿no? Exactamente, y hoy con lo de Malagón, Marcel Ruiz, que lo comenta muy bien César, poco a poco también a Javier Aguirre ha de estar en este momento viendo de dónde armar este 11 titular, ya ni siquiera digamos con el que dispute la Copa del Mundo, con el que arranque ante Sudáfrica la Copa del Mundo, porque se ve difícil. Hoy yo no veo a Santi Jiménez teniendo pues falta de confianza, que me pregunte, mira, ahí te va. Sanos hoy, sanos al 100%. Son los sanos. Sí. Ochoa, Sánchez, Reyes, Johan Vázquez y Gallardo. Bastante digna la defensa, ¿no? Ese es el inamovible, ¿no? Gallardo es el inamovible. A ver, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vázquez y Gallardo. Jorge Sánchez. Qué copión, ¿eh? No, es que dime quién más hay ahí para con Ochoa en la portería. Jorge Sánchez. No, a ver, ok, ¿no te gusta Jorge Sánchez? Richie Ledesma. Prefiero a Richie Ledesma. ¿No te gusta Richie Ledesma? Recorre Israel Reyes por la lateral derecha. Y bajas a Romo a la central, ¿no? Sí, bajas a Romo. Bueno, ya ves que hay opciones. Doble pivote. Sí, Lira y Obed. Yo Lira y Charlie, por ejemplo. ¿Lira y Charlie? No, pues para mí son Obed y Álvaro Fidalgo, ¿eh? Es que yo le había puesto adelante a Álvaro Fidalgo. Alvarado, Rodríguez o Fidalgo, Vega y Raúl Jiménez. Ahí está. Pues parece que falta de confianza, Vasco. Bueno, mira, ¿qué tal que partamos primero de la situación de la desgracia, ¿no? ¿Cuáles son los titulares que no van a ser titulares? Porque muchos, 3 no van a llegar de ninguna manera. Sí. Otros 5 tienen chance y otros 5 quizá no les alcance el tiempo. En la portería, por lo pronto, el arquero titular programado era Malagón. Teníamos, o podríamos tener a César. ¿Programado por quiénes? Porque hemos platicado hasta el cansancio que Ochoa va a ser titular. Pero es el 11 ideal de los lesionados. Exactamente, decíamos Malagón en la portería. Por derecha, Huescas. Rodrigo Huescas, sí. Que ahí está en rehabilitación, podría regresar. Contra el reloj. Sí. César Montes y Romo en las centrales, si es que Romo lo bajáramos, para ajustar. Ambos con amplias posibilidades de estar, ¿no? De regresar, exactamente. ¿No? Jesús Orozco Chiquete, totalmente fuera, el jugador de Cruz Azul. El pivote, Marcel Ruiz, fuera totalmente. Como interiores, Chávez y Edson Álvarez. Chávez no llega. Y Edson podría recuperarse, aunque, él está en rehabilitación, ¿no? Sí, debe recuperarse. Y le quedan 9 partidos. Alexis Vega ya está, digamos, tomando ritmo. El Chino Huerta, que ya está entrenando, y Santi Jiménez, que ya está listo si es que lo quiere convocar su técnico. Entonces, fuera ahí estamos hablando de 4 futbolistas, ¿no? Ya de manera definitiva. Sí. Malagón, sí. Chiquete, Marcel y Luis Chávez. ¿Estamos? Sí. Correcto. Son 4. Y tendríamos por ahí a Mora también. A Gilberto Mora. En la banca estaría por ahí Mora. Y Julián Araujo, ¿no? Y Julián Araujo. Que Julián Araujo tiene una torcedura, ¿no? Una cosa por el estilo. Lo de Gil Mora es preocupante también, ¿no? Porque al parecer venía de una lesión que no era tan grave, termina siendo pubalgia y algo más, porque no dan con que tenga este chamacón de Xolos de Tijuana, que me parece que no hay con qué, de verdad. En este símil o en este experimento que estamos haciendo, me parece que Gil Mora tendría que estar de inicio contra Sudáfrica y sería Gil Mora y otros 10. Y la peor noticia de Gilberto Mora no solamente es que esté mal, sino le quedan 6 partidos a Xolos de Tijuana, donde podría regresar, y en esos 6, si es que participara, que tomara ritmo, ¿no? Pero se ve muy complicado. Esos 6, ¿cuánto bajo? Sí, de veras, en este universo de 55 jugadores, hay un jugador, insustituible. Yo creo que hay uno.
Para mí hay uno que se llama Raúl Alonso Jiménez. No sé. Bueno, Puede ser. yo creo que hay dos. Yo creo que también. El otro es Gallardo. Sí, yo veo más Jesús Gallardo, pues sí, por la es el que más regularidad ha tenido. Es el caballo de acero de... Lo ha hecho con de selección. Javier Bueno, nunca vi El universo fue de 70, ¿eh? otro. Utilizó Ahí te 70 va otro lesionado, Mateo Chávez. Claro. Mateo Chávez. De la Z Almar, al defensa. Pero bueno, te concedo Gallardo, me conceden Raúl Alonso Jiménez. Y te voy a decir una cosa, yo creo que no hay duda, ¿no? También, No, Ochoa. Raúl Jiménez. O sea, Raúl Jiménez va a estar sí o sí, Sí. y va a ser el centro delantero sí o sí, aunque viniera como campeón goleador de Italia Santi Jiménez o Quiñones o de que la aunque Arabia Saudita. Quiñones lo movieran al centro, el centro delantero titular va a ser Raúl Sí, tiene que Jiménez. ser el 9. Los 5 partidos que va a jugar México en la Copa del Entonces, Mundo. estamos hablando de 56 menos 2, 54 niveles pues muy parejos, ¿no? Parejo. La diferencia sería los presentes de cada uno de ellos. La Pero- materia prima del fútbol mexicano es la que tenemos, ¿no? No hay un futbolista, un jugador que digas, a mi parecer sí, Gilberto Mora sí está por arribita, aunque no esté en el extranjero, me parece que este chamaco en 3 años sí sigue mostrando la regularidad y no es que lo estemos inflando, son las No, bueno, pero condiciones el que mundial es en 86 días. 86 días. Hay un problema con Mora y es, o sea, sí ha reaccionado bien a la presión, pero a la presión que les van a poner, o sea, esto es una contradicción, a la presión que le van a poner a la selección mexicana, los 83,000 que caben en el nuevo Estadio Azteca, Claro. es un peso brutal para un chavito de 17 años. Creo que tiene la es personalidad, muchísimo, ¿eh? creo que tiene la personalidad Gilberto Mora y lo ha demostrado. A mí me parece que este tipo de futbolistas son los que hay que cobijar, ¿no? Y hay que llevar con mucha cautela, con mucha mesura, porque lo que no me gusta del tema Gilberto Mora es a veces los representantes. Pero tú dices, hay que verlo con mucha mesura y al mismo tiempo estás diciendo que es imprescindible. Eso no es llevar con mesura a un jugador. Mira, hay que dice- llevarlo con mesura en su carrera, pero es imprescindible llevarlo. O sea, No, de que va a estar, va a estar. Este de 17 años en México es mejor que No, pues Gilberto no hay Mora. no hay que cubrir una cuota de edad. O No, sea, por supuesto. si no va, Dime un si no va Mora, futbolista irá que- otro y No, pero y es que el resultado no, final es si el va mismo. otro, Pero ahorita Ahora, el la cosa es que se recupere. Ahorita lo que decía Edgar, el escenario para el debut de la selección lo decían gente de experiencia. Escuchar Beto Aspe, a gente como Hermosillo, decían el primer partido es básico en una Copa del Mundo porque liberas presión. Sí. Vamos a ver cuántos de estos están acostumbrados. Obviamente hay O que puede aguantarlo. que puede aguantar. En el caso de Gilberto Mora no ha tenido un escenario como ese. Platicábamos hace unos días con Miguel Herrera y que mencionaba, que tiene toda la razón, es que esas 83,000 personas son como una máquina trituradora que va a meter una presión tremenda. No importa que sea Sudáfrica, digo que a final de cuentas consigue el boleto con justicia, no es que sea fácil o no fácil, es un rival de la Copa del Mundo. Y si alguien se molestó en ver las eliminatorias de este mundial en particular, que fueron tan públicas, tan accesible verlas, te darías cuenta que cuando estaba Macedonia del Norte peleando un lugar para el mundial, es porque ni los macedonios, ni los kosovares, ni ningún equipo fue realmente sencillo en la eliminatoria. Sí, esta eliminatoria fue muy complicada. Ya lo decías, equipos que dieron la sorpresa y por eso hay tantos que están en el repechaje y algunos que dieron ya la campanada y están ya instalados en esos 48 lugares. Ahora, cada quien vive sus infiernos, ¿verdad? Estamos hablando Claro. de la selección mexicana y de la preocupación que puede tener Javier Aguirre en este proceso y en este número de lesionados. Pero es una situación similar a la que viven otras selecciones, que hoy día tienen jugadores importantes lesionados o fuera de su mejor forma física, etcétera, y que cuentan también los días, y en algunos casos hay futbolistas más desequilibrantes, o sea, ahora sí que distintos Sus a estrellas, los que tenemos nosotros, Sí, bueno, sobre ese tenor también, César, no se nos olvide, por ejemplo, que el propio Paris Saint-Germain, que todavía estaba peleando o tratando de alcanzar el campeonato mundial de clubes hace 7-8 meses, tenía jugadores lesionados. El Real Madrid esperó a que Mbappé se recuperara para alinearlo en la parte final del mundial de clubes.
yo no sé si en este torneo, que particularmente sí ofrece la posibilidad a 32 de los 48 equipos de jugar por lo menos 4 partidos, se valga oye, y Santi Jiménez, y si lo aguantamos para que entre en ritmo y esté en forma y todo para el tercer partido de México, que México por lo menos a lo que aspiramos es el quinto. Por eso yo hablaba de que es más importante o determinante en el nivel de preocupación el asunto de la cantidad que la calidad individual de los futbolistas. Es decir, antes de pensar en quiénes están lesionados, yo pienso en el número. O sea, que son, ¿qué? 15, ¿no? Sí, bueno, en 15 son un montón. Recuperó Israel, por ahí otros también salió quedan 13. Pero mira, si Aguirre duerme mal, pensando en su lista de lesionados, imagínate, el de Francia tiene hoy día, son situaciones que van cambiando semana a semana. A Kylian Mbappé, rodilla izquierda. Nada más. A Jules Koundé, lesión muscular. A Manu Koné con lesión muscular y Eduardo Camavinga, también problemas musculares. El de Portugal tiene en este momento a Cristiano Ronaldo, lesionado. Tiene a Nelson Semedo con rotura de ligamentos, fuera del Mundial. Fuera. Tiene a Joao Neves con un golpe en el tobillo. En observación. Y tiene a Rubén Neves con una lesión en el músculo posterior. El de España tiene a Samu, rotura de ligamento cruzado. Nico Williams, su figura con pubalgia, como Gil Mora. A Rodri, fuera de forma física porque se le ha pasado lesionado desde que le dieron el Balón de Oro. A Mikel Merino con pubalgia. A Meric Laporte con problemas físicos constantes. A Dani Ceballos, lesión en el gemelo. Javi Puadó con constantes lesiones. Pablo Barrios lesionado. Mikel Merino recién operado en el pie. El canadiense, el local. Alfonso Davies con una lesión muscular y que viene saliendo de una lesión gravísima. Es el líder de ese equipo. Bueno, tiene a Promise Davis con una lesión de isquiotibiales. A Jacob Schaffelburg, al güeyito saleroso, al extremo, recién operado, fuera 2 meses. A Jonathan David, a su centro delantero con molestias en la ingle, y a Moisés Bombito, a su zaguero central, con una rehabilitación que culmina en el mes de mayo. Pues la mitad del cuadro titular de Canadá. Sí, ahora que Canadá no creo que, por mucho que también nosotros la pongamos superlativamente, que pudiese hacer algo histórico, yo creo que ni aunque sea anfitrión, Canadá va a estar jugando el 5º partido. No, bueno, pero que querrán hacer algo importante, ¿no? Y para ellos también estos México, jugadores, también, sí. Las 48 selecciones. Canadá va a ser un fracaso en el Mundial, de una vez se los vengo, y apúntele ahí. O sea, es una bueno, ahora, algo que hay que tomar en cuenta es que en los últimos tiempos lo que se ha convertido auténticamente en una epidemia es la rotura del ligamento cruzado anterior. Esto que mencionabas de los isquiotibiales es la lesión que tiene Cristiano Ronaldo, que insistimos, desde el 20 de febrero lo informamos aquí en el Heraldo, no estaba en condiciones de venir, estaba lesionado, no lo van a arriesgar. Ya, bueno, ¿quién más tiene que hablar? El Papa, para que se entienda que no está en condiciones Cristiano Ronaldo de jugar, y que al final del camino va a venir a México, sí, pero viene de capitán honorario, ¿no? No se viene a hacer una pasarela así por toda la franja del estadio. Que no jueguen a tomarse la foto y a que vean que estuvo ya en la cancha. Tú mencionabas algo de Messi hace unos días, ¿no? Sí, hace algún tiempo, cuando recién se inauguró el Estadio Nacional de San José, se organizó un partido entre las selecciones de Costa Rica y Argentina. En el contrato estaba estipulada la presencia de Lionel Messi. Messi se lesiona semanas antes del partido, pero viaja a San José, se viste, o sea, se ponen los fans de la selección de Argentina, etcétera, sale a la banca, pero ni siquiera sale a calentar. O sea, la presencia de Messi fue en la banca haciéndoles así. Sí. Y ya, pero él cumplió con su presencia, pero no jugó. Sí. Entonces puede ser una situación similar, ¿eh? Sí, mira, de los números y de las mentiras, porque hay muchas mentiras entre la información, como esto que se manejó en los últimos días, yo no entiendo. O sea, si no tienes la confirmación de una información, ¿para qué la das? ¿O para qué finges que la tienes? Cuando de antemano sabes que en la Federación Portuguesa de Fútbol no te va a contestar nadie, y mencionan, por ejemplo, que Portugal viene por $2 millones. Pues si viene por $2 millones, qué poquito ganan los portugueses con todo de Cristiano Ronaldo. Por eso no fueron por Argentina, ¿no? Ándale, y que si no juega Cristiano Ronaldo, les costaría una penalización de $200,000, pues
qué poquito vale Cristiano Ronaldo. Pero al final de cuentas, se hacen estos partidos, sí, con el objeto de que la gente, para nosotros es una fiesta, ¿no? La reinauguración del Estadio Azteca, pero no tiene sentido, lo dice el técnico del Al-Nassr, dice, aunque me digan que esté en condiciones Cristiano de jugar, yo prefiero que no juegue. Él, porque le falta el cierre de la liga, y por supuesto no lo quiere Roberto Martínez arriesgar, porque aunque sea su relevo de lujo, como sucedió hace 4 años allá en Qatar con Portugal, que Cristiano no era titular, bueno, pues lo tienen que cuidar. O sea, ¿dónde creen que un jugador de esas dimensiones lo pones y lo quitas como si fuera cualquier otro? No, hay una lesión muscular que es tan traicionera, ¿no? Porque una lesión muscular aparentemente ya estás. No, y con las horas de viaje que va a hacer también. Sí. Imagínate el viaje y luego jugar. Y que los tejidos a esa edad ya no cicatrizan tan rápido. Sí, platicábamos también, Edgar, en días pasados de cuánto, y es un tema muy interesante, cuánto tiene que ver en las lesiones, y no solamente de México, del jugador mexicano, sino del jugador a nivel mundial, qué tan relacionadas están las lesiones con el nivel de estrés psicológico que pueden llegar a tener de cara a un mundial, y en consecuencia la exigencia que se tienen en los entrenamientos, en los partidos, en el día a día, ¿no? Sí, platicábamos un caso en particular de el estrés te puede provocar una lesión de un tironcito, ¿no? De apoyas mal el pie y se vuelve un problema de luxación. A mí me tocó antes del maratón de Nueva York, era el estrés, y ese estrés psicológico es lo que puede estar golpeando también a los jugadores mexicanos, porque somos locales, porque se ha cansado medio mundo de criticarlos. O sea, 3-4 psicólogos ahí a la selección mexicana, y ganando esos millones, tener ese tipo de estrés. Bueno, ya Grealish gana más dinero que prácticamente toda la selección, y ya Grealish está fuera del mundial por una fractura en el pie, consecuencia de estrés. Sí. Que hay dos tipos de estrés: el estrés psicológico, el de la presión constante, etcétera, y el estrés físico, que es la sobreexigencia que hoy tienen los jugadores de cara al mundial, por querer convencer primero a tu entrenador en tu equipo para jugar, después convencer a tu entrenador nacional, y lo que eso implica, ¿no? Y los partidos que hoy en día se juegan, ¿no? Es decir, antes se jugaban 2 partidos cada, ¿qué les gusta? 15 días, 3 partidos tenías. Hoy las exigencias se estaban quejando los técnicos de Campa, de femenil, que jugaron 4 partidos en 9 días. Imagínense, en la femenil estamos hablando de la Liga MX. Ahora, en una competencia que requiere mucho más exigencia, porque esa es la realidad, ¿no? Cuando tú estás peleando rumbo a una Copa del Mundo, Champions League, en el caso de Europa League, Copas, la misma liga te termina por desgastar. Yo creo que va más allá. Viajes, ¿sí? O sea, no solamente son los, yo creo que va más allá del Liga, tema de Copa, Champions, Europa League, el Mundial de Clubes, o sea, va sumando mucho más y poco descanso, y eso termina por mermarte. Pero mentalmente, Jorge, claro, es el hecho de que ni siquiera tu gente cree en ti. No ayuda esa prensa destructiva, golpeando y hablando de que si todo tiempo pasado fue mejor, y que si no hay líderes, y que si no están preparados. También, es más, si les parece, vamos a escuchar este pequeño segmento, de lo que nos dijo hace unos días Miguel Herrera, donde dice que no hay talento, de veras. Si les parece, vamos a escucharlo. Ligera, es que ¿no? Si tú ahorita agarras y pones los nombres en la mesa, yo te puedo decir, un Charly Rodríguez de Cruz Azul, ay, cabrón. Fidalgo, si es que llega a ir, Fidalgo, ay, cabrón. Raúl Jiménez, güey, como andan en la liga de la Premier, ay, cabrón. El Tala o Memo Ochoa o Malagón, el que él decida. Los 2 centrales están en Europa. Bueno, ahora los laterales y el jugador que se fueron al Atlético de Madrid, los jugadores de Chivas, La Hormiga, el Piojo, Gallardo, Alexis, lo que ha hecho. Y empiezas a dar nombres y dices,
Güey, sí tenemos buena selección. Entonces sí, pasó lista finalmente de Miguel Herrera de lo que hay. Entonces, tan flacas las vacas no están. Pues con esta lista de lesionados nos podemos dar cuenta, pero con este 11 ideal de lesionados, que realmente el material es amplio. O sea, es amplio porque es muy parejo el nivel. Sí. O sea, por eso, porque tenemos hoy 3, 4, 5, 9 que sí, no hay uno mejor que otro, por supuesto, podemos hacer un ranking, pero no se sacan gran ventaja, gran distancia uno de otro. O sea, ¿qué pasaría en el caso de que Santi Jiménez no estuviera listo para el Mundial? Pues va la hormiga. Ahí está la hormiga. Y sí hay diferencia, Sí. De acuerdo, cada uno tendrá una perspectiva, cada uno tendrá una evaluación al respecto, pero tampoco de su presencia o no, con todo respeto, dependería el éxito o no de la selección mexicana en la Copa del Mundo. O de qué jugador dependemos, así como para decir, si no va no llegamos al quinto o al sexto o nos quedamos en fase de grupos. Digo, no lo veas tan lejos. Brasil no depende de Neymar. Argentina ya no depende de Messi con todo y las revoluciones que trae y que forzó al Inter de Miami en el Mundial de Clubes a tener una actuación digna. Cristiano Ronaldo ya era suplente hace 4 años también. Exactamente. Lo de Portugal es el ejemplo más claro, ¿no? Cristiano Ronaldo siendo Cristiano Ronaldo o Messi con Argentina, hace 4 años lo dejó fuera, ¿no? El técnico CR7. Han aprendido a jugar, Han aprendido a jugar. Tiene un Portugal ha aprendido a jugar. Pero, por ejemplo, Cristiano Ronaldo ha ganado un título. Francia. Argentina con un Messi diezmado ha llegado a ganar títulos. Por ejemplo, Francia, sin Mbappé, ahí es diferente. Tú dices, ya el nivel de favoritismo pues, decrece, pero ¿no? está Dembélé, ¿no? Sí, pero... Que Dembélé sí hace el sacrificio de ir a pelear balones atrás que no hace. Fue la gran figura Sí, del pero por ejemplo. hablando en términos de apostador, la línea baja, ¿no? Sí, el momio baja. Y baja considerablemente. Pero Sí. ¿sabes qué, César? Ni siquiera. Yo creo que al revés, apostar por las estrellas individuales en esta Copa del Mundo te va a hacer perder la lana que pongas en la casa de apuesta que quieras. Ya me dijiste demasiado tarde, pero bueno. Y retomando lo que dices también de no tenemos un jugador que realmente sea el referente. Que sea la diferencia. Que sea el diferenciador. Ajá. No lo decimos hoy, a lo largo de la historia nos lo vienen diciendo. Carlos Vela lo dijo en su momento cuando no quiso acudir a la selección mexicana. Conmigo o sin mí va a ser lo mismo con la selección mexicana. Es a lo que voy. Una cosa es el pesimismo mal enfocado, mal fundamentado, y otra cosa es la realidad que tenemos como fútbol, ¿no? Hoy pasa con Malagón, la gente decía, es que ¿qué vamos a hacer sin Malagón? Hay que recordar que Malagón, por lo menos en esta mesa, en el radio también lo hemos dicho en varias ocasiones, para nosotros era el tercer portero. Y venía a la baja. Venía a la baja. Portero Ochoa, Sala y Malagón. Nos estamos preocupando por el tercer portero. Se apuraba y no, ni tercero, pero bueno. No nos estamos preocupando por el tercer portero. Sí, bueno. Yo creo que no. No, ahí está Cota, ¿no? O ahí está Gudiño, todavía. Gudiño tiene su porra, ¿no? A mí, por ejemplo, me preocupa por el presente el tema de Marcel Ruiz. ¿Sí? Ese es de esta lista, el que dices... Sí, es un futbolista distinto. Sin que esto represente, no me quiero contradecir, sin que esto represente la diferencia entre avanzar una ronda o no, pero sí dentro de un funcionamiento colectivo es el que más... Pero ¿qué tanto mueves a Marcel si no tienes a Marcel? Dices, bueno, aunque sea Charly Rodríguez. Sí, mira, te voy a dar un ejemplo. Hace un año decíamos, la selección sin Edson Álvarez, claro. Qué barbaridad. El capitán. Hoy día, el capitán. Hoy día dices, bueno, si no está Edson Álvarez, Lira de titular. No me desagrada. No, te cubre esa posición, ¿no? Así es el nivel de nuestros jugadores. Ahora, si hablamos de Fidalgo, la pregunta es, ¿a quién preferirá en momento dado Javier Aguirre? ¿Que entre Orbelín o que entre Fidalgo? Pues o sea, Fidalgo sí lo va a hay. ver en marzo, ¿no? Sí, claro. O sea, además, en mal momento se acabaron de lesionar todos estos porque viene un partido que hubiera sido una prueba interesante sin Cristiano Ronaldo. En eso coincido con Jorge. ¿Por qué ganó el título de Europa en el 16 Portugal? Porque
cuando ya no estuvo Cristiano Ronaldo en la cancha, que tenía, ya no era jugar para él. O sea, ¿por qué el Chicharito no hizo más en el Madrid? Porque tenía que jugar para Cristiano. Y Portugal, sin Cristiano, superó sin discusión a Francia en aquella final. O sea, que Cristiano Ronaldo desde la banca hacía este tipo de arengas y meten el gol que fue al 80 y pico, ¿no? Cae el gol sí, pero es diferente. O sea, y sí juega como equipo. Exacto. Y ese equipo fue el que frenó a España en la final de la Nations League de Europa hace unos cuantos meses. Entonces, me parece que era un excelente sinodal, claro. Y el otro Bélgica, porque sí hablamos porque va a ser en México el partido, pero Bélgica es una selección, ok, no es España, ok, no es Argentina, pero está bajito, ¿eh? Sí, pero tienes toda la razón. Hace algunos meses, un par de meses, cuando hablábamos del partido contra Portugal, decíamos, es muy probable que en ese partido conozcamos al 11 titular de la selección mexicana de fútbol de cara a la inauguración, ¿no? ¿Y hoy crees que no? No, porque por ejemplo, no viene Santi y viene Berterame. Sí. Tal vez es el último balance, ¿no? Bueno, o sea, alcanzará. O quién regresa, ¿no? Yo les quiero decir, por ejemplo, del equipo que puede regresar, Julián Araujo, con el Celtic tiene 4 partidos más. Sí. El caso de César Montes, con el Lokomotiv, 11 partidos para recuperarse. El caso de Huescas, 10 partidos. Mateo Chávez con el AZ Alkmaar, 9 partidos. Los medios, Luis Chávez, si se recupera, 11 partidos. Edson Álvarez, 9 partidos con el Fenerbahce. Bueno, 8 pero a partir de hoy. Hoy ya jugó, sí, okay. A partir de hoy. Gilberto Mora decía 6 partidos si jugaran ya. El caso de los delanteros, Santi Jiménez, 9 partidos. Y el Chino Huerta, pues muy poco, ¿eh? O sea, yo les tengo una gran noticia. A Guillermo Ochoa le restan 14 partidos. No, o sea, si el tema es agarrar más nivel, o sea, toda la segunda ronda del no descenso allá en Chipre son 14 partidos, porque son 8 equipos, juegan 7 de ida, 7 de vuelta. 14 veces trending topic, porque cada vez que juega Ochoa es una carnicería. Seguramente el de Portugal y Bélgica. Sí, claro. Ochoa. Estoy de acuerdo, o sea, tiene 16. Pero es que aparte no hay duda. Sí. No hay duda. De verdad, o sea, yo creo que ya tenemos años suficientes los que estamos aquí. O sea, Javier Aguirre va a jugar a la segura. O sea, no va a meter a Mora, perdón, pero que tú crees eso, mi querido Damián. No, yo no creo que meta a Mora. Yo digo que es un futbolista diferente y que tiene que estar en el Mundial. Bueno, y yo lo que pienso es que no va a estar Mora por una simple y sencilla razón. O sea, que no está convocado. No, que sí está convocado, pero que no va a jugar. Quizá entre como revulsivo. Sí, de hecho, que sería el mismo papel de Fidalgo o de Orbelín, ser un revulsivo, sí. Pero se va a ir a la segura, Javier Aguirre. Y entre más minutos veas en la lista de los 70 jugadores que ha convocado hasta hoy, bueno, 69 porque Guardado ya no va a regresar, pues de esa lista, viendo los minutos de cada uno, te das cuenta quién sí va a faltar y quién no va a faltar, quiénes son los hombres de confianza del Vasco. No, bueno, es que también el Vasco juega siempre y se va a morir con la suya en todo. Como todos los entrenadores. Sí, exactamente, esa es la clásica, lo vimos con el Conejo, ¿no? Entonces, sí, claro. La pregunta aquí sería, bueno, en el caso de quién llega o quién no, ¿creen que con los lesionados, si estuvieran recuperados, digamos, pudiéramos tener esas 2 selecciones, por llamarlo de alguna manera, podríamos aspirar a algo diferente que hemos hecho en las zonas del mundo? No, porque ese equipo que se conformó de lesionados, ¿cuántos realmente aspiraban a ser titulares? Marcel Ruiz, sí. Malagón, probablemente sí. César Montes, no, Malagón, Montes, y por ahí el Chino, ¿no? ¿Quién más? Edson Álvarez. Edson. O sea, 2 o 3, ¿no? 4 de esos 11 aspiraban a ser titulares, pero tienen contrapartes muy importantes, ¿no? En el momento en que está, pues, en la práctica, Javier Aguirre se la ha pasado moviendo de derecha y de izquierda a derecha. O sea, los centrales simplemente de la selección, por esta manía terrible de buscar al lateral derecho, ¿no? Que ha sido una pachanga. No, pero tenemos un montón, afortunadamente. Sí, no se decide por cuál y hay mucha materia prima, como decía Miguel Herrera, ¿no? Pues sí, al final de cuentas. Ahora, entonces, en resumen, ¿estamos preocupados, sí o no? Yo dije desde un principio que sí, pero no tanto. No, yo no, porque vamos a que, o sea, no creo, muy cabalmente lo digo, no creo que hagamos una hazaña de jugar el 6º
partido, o sea, por ahí vamos a quedar en el quinto partido, hasta ahí con Yo creo también que con los que se convoquen o los que estén disponibles, el Vasco logrará 5 o 6 partidos, no más. 6. Bueno, lo que pasa es que en el quinto o le toca a Brasil o le toca a Inglaterra, ¿no? Entonces sí. O sea, hasta ahí. Sí. Yo por eso digo, no vamos a superarlo, ya hecho. Sí, bueno, si les parece, vamos a escuchar también las opiniones que recogieron nuestros compañeros el domingo en la plancha de la Plaza de la Constitución. El Conejo Pérez, Braulio Luna, hasta el Shaggy, ¿no? ¿Qué opinan sobre lo que puede pasar con la selección y cómo están influyendo las lesiones en estos momentos? Gracias, el Conejo se cuela en la lista, otra vez. Puta, difícil saberlo. Hay chicos que lo están haciendo muy bien, como Moreno, como Jurado, como Gudiño. Hay un buen trabajo de scouting de parte del cuerpo técnico para ver quién puede ir. Para mí ellos pueden estar sin ningún problema. Pues mira, nos estamos olvidando de los porteros bicampeones del fútbol mexicano, que es Hugo González y Luis García. O sea, no es cualquier cosa ser campeón. Imagínate ser bicampeón. Yo creo que ellos tendrían que estar ahí, pero pues obviamente, insisto, es una opinión y el que decide es Javier. A mí me gustaría mucho Gudiño, Acevedo, Carlos Moreno de Pachuca, pero bueno, son gustos. No sé si por experiencia puede ayudar mucho en el tema presión, el tema aconsejar, es un tema complicado, creo que está en boca de todos y bueno, hay que esperar a ver qué dice. Pues tiene razón el Shaggy, ¿no? O sea, ¿y los porteros del Toluca qué? Sí, o sea, bueno, otra vez tenemos una baraja importante y cada uno desde cierto criterio, desde cierto parámetro, pues algún argumento tendremos a favor, ¿no? Para apoyar al nuestro. Y que llamen a Mohamed de una vez, ¿no? Sí, es un argumento muy sólido eso de si eres bicampeón, porque hasta hace algunos años pues eso te daba cierto estatus y ciertos privilegios de cara a una convocatoria. Sí, pero yo considero que ni García ni González están a la altura de un llamado a selección nacional y que antes que ellos hay varios. Sí, que Shaggy ponía ahí a esos 3 que no habían mencionado. El que dijo del Toluca fue Braulio Luna, precisamente lo de los bicampeones. Y vamos a hablar precisamente de los lesionados. César Montes, ¿no? Molestia en la rodilla. Alexis Vega, que ya tuvo 9 minutos con el conjunto del Toluca. Luis Romo, lesión en la rodilla. Santi Jiménez, limpieza de tobillo. Está, bueno, pues muy cerca de volver también. Luis Chávez, rotura del ligamento. Julián Araujo, sobrecarga muscular. Rodrigo Huescas, rotura de ligamento de la rodilla. Gilberto Mora, pubalgia. Edson Álvarez, cirugía de tobillo. César Huerta, pubalgia también. Aquí lo que nos manejan. Jesús Orozco Chiquete, fractura de tobillo. Malagón, la ruptura del tendón de Aquiles. Marcel Ruiz, que también está descartado, ruptura de ligamentos de la rodilla. Entonces, pues ahí está el diagnóstico de cada uno, ¿no? No, bueno, o sea, sobre esto es parte de lo que pensábamos que se ha convertido en la lesión de moda, ¿no? La rotura del ligamento cruzado anterior, que es terrorífico. Y la del tendón de Aquiles también, que anda quejando muchísimo. Que ha acabado carreras. Bueno, es una lesión, perdón, adelante. Sí, ¿no? Que es una lesión, par de lesiones que parecen que son de trámite, aunque sean pero son muy, muy constantes en el deporte de alto rendimiento. O sea, ahí es donde viene siempre se acaban las carreras. O sea, con el tendón de Aquiles pocos regresan, y está el caso, por ejemplo, de Ana Gabriela Guevara. Ana Guevara se rompió el tendón de Aquiles por estrés psicológico. O sea, eso es grave. Acababa de ser campeona del mundo, había ganado la Golden League en el 2002 completita, todas las carreras, repartió con el Superman Félix Sánchez, este gran atleta dominicano, el famoso el millón de dólares, ¿no? En oro, en lingotes de oro. Quién sabe qué le habrá hecho sus lingotes a Ana Guevara. Y se pasó los primeros 6 meses de ese 2004, previo a los Juegos Olímpicos, preparándose, cuidando cualquier movimiento, yéndose a zonas frías a trabajar en donde hacía frío, Sierra Nevada, y estuvo concentrada, alejada de todo el mundo. Reapareció, hizo 3 carreras, una de ellas en Zurich, la otra la Crystal Palace allá en Londres, una más por ahí en París, la Gaz de France, y con eso
incluso se fue a los Juegos Olímpicos. Y yo recuerdo que entrevistándola antes justamente de la final olímpica, porque aparte se la fue llevando despacito en las 3 rondas de calificación, ya saben cómo es la mal hablada de Guevara, ¿no? Dice, chingue a su madre, si se va a tronar, que se truene, pero corriendo, ¿no? Y a punto estuvo de lograrlo. Yo creo que ese puede ser, ya sé que habrá quien no le parezca que hablemos bien de Ana Guevara, pero como deportista fue una cosa y como funcionario fue otra cosa. Y Ana Guevara yo creo que es un ejemplo de cuando quieres regresar de una lesión de este tipo tan grave, que son terminales de carrera, como dice Damián, y cuántos de estos muchachos tienen esa mentalidad. En eso sí le doy la razón a muchos de los viejos integrantes de las selecciones nacionales, que la mentalidad de muchos de estos muchachos no está a la altura de las circunstancias. Sí, y por ejemplo, ahorita que hablabas de lesiones y que se recuperan en competencia, como decía Ana, hay que recordar el caso de Luis Suárez, cuando se lesiona también y regresa en ese mismo torneo. Incluso la medicina te da ahora, y la tecnología, la posibilidad de algunos de lesionarte en la primera jornada o llegar lesionado y recuperarte y poder jugar. Ahora, hay otro tema también muy interesante en cuanto al asunto de recuperaciones. 2 futbolistas que de estar listos son convocados: Edson Álvarez y Santi Jiménez. Los dos en procesos similares porque vienen recuperándose de lesiones que los mantuvieron fuera de circulación. Y César Montes, ¿no? Pero quiero particularizar en esos dos. Ninguno de los dos en este momento cuenta así como con la gran confianza de su entrenador en el club. No están teniendo tantos minutos. Entonces, sí va a ser complicado para Edson, para Santi, que en sus respectivos clubes, sus técnicos les den así pues, los minutos que se requieren, ¿no? Para y que luego te diga, ahí está la confianza y dices, ¿no? Pues Santi en teoría ya está en condiciones, ya está entrenando casi al parejo sus compañeros, pero no le dieron el llamado el pasado fin de semana. No, y tiene 2 delanteros por delante. Y aparte, esos 2 delanteros y además. Y a Edson Álvarez también le trajeron a un centrocampista. Bueno, y de esos 2 que citas, no tienen la confianza de su técnico en el club y tendrán la confianza del Vasco. Yo creo que Edson. No, pues ellos tienen la confianza, pero el Vasco necesita que estén en actividad claro, necesita respaldar. Pero que estuvieran listos. Sí, pero no. Es que el discurso ese de la reunión del Vasco con Santi, de te doy 1 mes y medio, por el amor de Dios, le puede dar el plazo que quiera. No depende de Santi Jiménez el estar a tono, porque puede entrenar y ya nos conocemos ese discurso. No es lo mismo que entrenes, aunque estés en el interescuadras, aunque estés en lo que me digas, que el nivel competitivo de métete a la cancha, date de trompadas y además el forcejeo, César, perdón, el México-Colombia de la despedida antes de la Copa del Mundo del 94 en el Estadio Azteca, fue una transmisión espantosa y todo el mundo decía, qué partido tan miserable y tan... O sea, ese día me tocó estar en la cancha y bueno, no me lo contaron, vi codazos, patadas, mordidas, jalones de cabellos, o sea, empujones, o sea, el verdadero nivel competitivo, y era un partido aburrido. Acuérdense lo de Raúl Jiménez, cómo llegó, claro, son otras circunstancias, lo que le pasó, la lesión, que no estaba en forma, cómo llegó a la Copa del Mundo, ¿no? Pero desde antes, por ejemplo, tanto Edson como Santi, desde antes de las lesiones, ya les empezaban a escatimar minutos. Sí. Entonces, de hecho, se decía que incluso a Santi ya le estaban buscando equipo. Y a Edson igual. igual. Entonces, ahora se lesionaron, regresan. ¿Qué garantiza que sus respectivos entrenadores ahora sí les vayan a dar minutos? Nada, ¿eh? Sí. Si les parece, vamos a escuchar lo que nos dice el técnico campeón del mundo sub-17, Chucho Ramírez, englobado en estos temas que está enfrentando Javier Aguirre y que pues él tuvo la experiencia justamente de estar en una Copa del Mundo, aunque fuera la sub-17. Sí, la verdad que es impresionante de lo que acabas de comentar, o sea, la cantidad de jugadores que ya no estarán disponibles, algunos, me imagino, porque bueno, pues ya prácticamente falta poco, pero pues es como no haber trabajado. Es que imagínate, ¿no? Trabajas con un grupo de jugadores, haces planes, generas sistemas para que estos jugadores los puedan desarrollar. Aparte, tienes poco tiempo para trabajar con ellos, para poder consolidar todo lo que tú vas a trabajar, y resulta pues que ya no están. Entonces, hay que volver a empezar. Tú tienes una idea ya más o menos con los jugadores que vas a contar,
y pues te los prestan muy poco tiempo, tú lo sabes, para poder competir un partido, 2 partidos y más o menos plasmar lo que tú deseas. Y resulta que estás en esa situación de que puede ser que sí regresen, como dices ahorita, que ya algunos de ellos están casi listos, pero pues el volver a tener ese ritmo, falta todavía, y yo creo que sí va a ser un grave problema para Javier. Pero bueno, mira, lo importante que fue que ya los vio, a los que están lesionados, entonces ahorita yo creo que también se tiene que concentrar en lo poco que falta. Si en alguno de los casos, yo creo que él tiene mucha comunicación con ellos, lo ve complicado para su regreso, tener ese jugador, pues por llamarlo así, sustituto de esa posición, ¿no? Y bueno, pues sí, son las circunstancias que se dan en el fútbol, y que era un poquito lo que mencionamos al principio. Haces tus planes pensando que vas a tener ciertos jugadores y como la broma aquella, ¿no? De te ibas a comprar un Audi y resulta que te dieron un bocho, ¿no? O hay otro que dice, ¿quieres que Dios se ría de ti? Cuéntale tus planes, ¿no? Pero mira, afortunadamente, o sea, dentro de todo este cóctel de infortunios que hemos ido enumerando, creo que lo positivo es que hay materia prima para armar una selección muy competitiva. A eso iba. Y un poco de tiempo, para competir dentro de lo que estamos establecidos, ¿no? Tampoco vamos a decir un disparate que México va a ser campeón del mundo. Y un poco de tiempo para ir recuperando algunos jugadores. Que lo digan otros. Sí, totalmente. Sí. Es que no hemos llegado a ese extremo de locura todavía, ¿no? Sí. Digo, todo se puede dar, ¿no? Ahí está el club chiquitito allá en el Leicester City, en la Premier League, ¿no? Salió de la nada, llegó hasta arriba y se fue. De pronto se te alinean los astros, se te alinean los astros y puedes dar un gran golpe que no es un título del mundo, pero sí una instancia muy definitiva, ¿no? El Bodo Glimt ahora, ¿no? En la Champions. Le metieron 5. Bueno, pero llegó hasta esta instancia que nadie daba a este equipo por que estuviera en este lugar, ¿eh? Bueno, pues, pero al final de cuentas. Ahora, esto de el Tri herido de muerte, o sea, pregunta, herido sí está. Herido sí está, de muerte no. Sí. Yo pienso lo mismo, de muerte no, pero sí plantea un mundial muy diferente, insisto, porque es un poquito lo que pasa con los grandes equipos, como pasa con Tigres, como pasa con Monterrey, como pasó hasta hace poco con el América, que de pronto el técnico voltea y dice, saco pero tengo a este, ¿no? Y aquí Javier Aguirre va a decir, saco a este y en la torre, ¿a quién meto? ¿No? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué ha pasado al América con Jardine ahora? Se fueron jugadores importantes, se lesiona Malagón, se lesiona Dávila, no hay banca. En el América no hay banca. Bueno, pero ese es el punto. O sea, es un cambio radical, y eso es lo que va a enfrentar Javier Aguirre. O sea, si de por sí ya había modificación de planes, ¿no? Bueno, pero te dijeron que que ibas a vivir en un penthouse y te dieron el sótano, ¿no? Sí, oye, ¿siguen pensando que México avanza primero de grupo? Sí, primero de grupo. Sí, no solamente primero de grupo. Yo no tengo duda, a pesar de tantos problemas, que México va a llegar hasta la tercera ronda sin ningún problema. O sea, va a haber quinto partido. Va a haber el quinto partido. Y dependiendo de lo que pase en ese quinto partido, veremos si... Dependiendo del cruce, ¿no? Si finalmente se llega a los cuartos de final, que sería el sexto. O sea, ese es el camino. Ahora, ¿cómo están sus previsiones, chavos? ¿Para la selección? Sí, o sea, ¿con quién cuenta hoy Javier Aguirre para arrancar el mundial? ¿Cuál sería el 11 contra Sudáfrica, les parece? Sí, o sea. Bueno, tengo mi 11, Ochoa en la portería. Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan y Gallardo. Lira y Charlie en el medio campo junto con Orbelín. Richie Ledesma, Raúl Jiménez y Quiñones. Ese sería mi 11 contra Sudáfrica. Contra Sudáfrica. Pues estamos más o menos parecidos. Ochoa,
Sánchez y Gallardo en los laterales, centrales Israel y Johan, como interiores Álvaro, Fidalgo y Obes, que creo que en un partido nos acaba de demostrar lo que trae este muchacho, ¿no? O sea, más allá de la MLS. Por ahí el chiquito Sánchez de pivote, el Piojo Alvarado, o sea, otro Chiva, Alexis Vega y Raúl Jiménez. Yo tengo, ya pensando que, por ejemplo, que Montes se va a recuperar, Ochoa, Sánchez, Montes, Vázquez y Gallardo, Lira y Obed, Alvarado, Fidalgo, Vega y Raúl Jiménez. Pues más o menos ahí andamos. Andamos todos, ¿no? Y en la banca tengo a Brian Yo ahí Gutiérrez. nada más a la cambiaría Hormiga. un poquito, fíjate. Yo sí, en lugar de Obed, me encantaría ver a Gilberto Mora de inicio. O sea, por ahí, si Gilberto Mora cumple con lo último, va a estar ahí. Oye, yo no te quiero quitar la ilusión, ¿verdad? O sea, No, digo, pues al final de cuentas es tu opinión. Dice, O sea, no te quiere quitar la ilusión, pero no. Pero no. O sea, yo entiendo que va de revulsivo. O sea, lo ha manejado así el Sí Vasco va. cuando sí va. Me gustaría que la verdad, por el bien del fútbol mexicano, el muchacho entre desde el minuto 1. No, pero el fútbol mexicano, que juegue quien sea, pero que la selección juegue bien al fútbol. sí. O sea, ya los nombres no interesan, interesa el bien común y el objetivo colectivo. Pero entiendo la parte que dices, de repente Sí. como Hormiga González y el caso de Gilberto Mora, que pudieran estar en esa Copa del Mundo, más allá de que jueguen o no. A mí la Hormiga todavía siento que le falta el proceso. Ha tenido 2 muy buenos torneos que se los dijimos en el radio, que se estaban riendo, ahí está ya. yo sí iba a comentar eso. Sí. Que dijiste, oye, sí, La Hormiga hace 6 para meses. Hormigol, como le dicen por acá. Hormigol, que le dicen por ahí. No va a llegar al Mundial, pero me parece que es un futbolista que lo podemos Bueno, ir porque llevando. si hay espacio, Sí. o sea, hay 8 de esta lista que probablemente no lleguen. Hoy lo pondría adelante de Berterame, a Hormiga. Sí, sobre todo también por el tema, presente, ¿eh? por el presente que vive Armando González y también el tema nacionalista. Y las ¿no? sociedades, Claro. las sociedades. La base chiva, ¿no? Sí, claro, o sea, si vas a mantener ahí al Piojo, Y o yo sea, te digo, se va a casar algo. y Ledesma, o sea, si hay por dónde. Lo que vimos en Querétaro contra Islandia, digo, era un partido amistoso y quizá el Islandia B, lo que me digas, pero esas pequeñas sociedades, Brian Gutiérrez, Richie Ledesma, el caso de Hormiga, se entienden muy bien y pueden marcar diferencia. Lo que han jugado con Chivas este torneo. Es que el clásico, el América Chivas, fue de verdad una magnífica demostración de las sociedades, porque lo decíamos, en la recuperación de Chivas siempre tenían un escape, una salida, un compañero desmarcado, bien ubicado. El América recuperaba y no sabían a dónde mandar. Chivas está jugando muy bien, o sea, más allá del par de derrotas consecutivas, Chivas va a regresar. Ahora, yo creo que la Hormiga se ha ganado no solamente el reconocimiento, pero pues es el jugador de moda, además de todo. No, y el jugador más que de moda también. Es Y el en jugador México que ocupamos a los de moda, ¿no? Y está siendo efectivo. Además, el tema que me parece fundamental, a la gente le gusta 100% más que lleves a mexicanos, no lo digo yo, ahí lo dicen, tú sales a preguntar y si le dices, ¿a quién llevarías tú? ¿A Berterame o a la Hormiga? Te dicen Hormiga. Sí, todos. Y aquí conocen la todos, gente, no decide Javier Aguirre. O sea, pues, Pero Javier también se basa mucho en lo que dice la gente. no, ¿tú crees que Javier Aguirre Por supuesto. jamás hubiera puesto el conejo de portero en el 2010? Ni el Bofo Ni el Bofo Bautista. Exacto, Nos estamos refiriendo. ni hubiera dejado fuera. Nos estamos refiriendo a lo que al decía Tato en la Noriega, ¿no? conferencia de prensa. Pero O sea, entiendo lo sí, que dice también, Damián, porque en Querétaro le preguntamos a la Fue gente eso. a quién conoce de la selección. La gente solo conoce a Hormiga González. Es el jugador de moda, como lo mencionas. No, bueno, Pues a lo que eso pasa me es que a lo refería, mejor no, no hay no. televisión en Querétaro. No, por el estilo. de los de Liga MX me refiero. Ok, de de los acuerdo. jugadores de Liga MX, ya los europeos los conocen a todos. A Raúl Jiménez, a Sí, Ochoa y a demás. lo que Pero me estos- refería, César, es el tema que le preguntan a Javier, y es muy dicharachero y todo, y decía, yo también escucho a la gente Sí. y lo hace, pero no, y me refiero, me Bueno, ahí pongo está en el bien. tema puntual ejemplo, Hormiga y Berterame, no de si llevó Javier Aguirre al conejo, sí, no. Es necio hasta el tope. Sí. Y yo me quedo con unas palabras de Javier Aguirre de hace algunos años, donde decía, el hombre es el único animal que es capaz de tropezarse 2 veces con la misma piedra, y yo soy capaz de tropezarme 2 veces con la misma piedra.
piedra. Decía él, he sido necio toda mi vida, no es una virtud, dice, pero pues es una forma con la que dice, he pagado por esa necedad, claro. He pagado el precio. ¿No? Bueno, si a sus años no lo aprendió, ya no va a haber tiempo de que aprenda nada. Pero sí era el hombre, ¿eh? O sea, yo me quedo también con las declaraciones de Hugo Sánchez en este programa, bueno, perdón, aquí en Heraldo Deportes, diciendo, es que Javier Aguirre era el hombre. Él y Rafa Márquez, que a todo el mundo ya se le olvidó que Rafa Márquez está ahí, y que Rafa Márquez también jugó 5 mundiales, que era el capitán, y que es el capitán que no grita, el capitán que te ordena porque sabe dónde poner el balón, a pesar de su carácter que nos costó tantos errores y tantos goles. Sí, pero el Vox Populi para el diseño de una selección nacional no funciona. No tiene gran peso. No. Oye, decirle a la gente. No iría Ochoa. Eso dices tú. No, hombre. ¿Quién sabe? No, eso dices tú. ¿Para el Vox Populi? No, por eso. O sea, Ochoa iría, al contrario. No, Ochoa. ¿De qué me hablas? Yo creo que hay mitad de mitad, ¿eh? Hay mitad que quiere a Ochoa y hay mitad que no lo quiere. Claro que va a ir. O sea, mira, para ver si va. Nadie va a ignorar a Ochoa. O sea, puedes odiarlo o te puede gustar, pero que lo ignores y no lo ignoras. La gente lo conoce y lo pone en la lista. ¿Quién es tu portero? Entonces, para mí es Ochoa. No, para mí es Ochoa. Entonces ya se está contradiciendo 3 veces. Aquí César, hombre. No, a ver, no, en ningún momento. Si a mí la Vox Populi tampoco me interesa. No. Yo dije que la Vox Populi en el diseño de una selección no tiene la menor influencia. El técnico de fútbol ve los programas, lee los periódicos, ve las encuestas, etcétera, etcétera, y se muere de risa. No. Sí, hombre, ¿tú crees que? Rick. No, me preocuparía lo contrario. ¿Tú crees que Javier Aguirre está pensando que quién es más popular entre Berterame y la Hormiga González para ver a quién lleva de los dos? Pues llevaría la Hormiga, ¿no? No, pero bueno, si fuera la opinión del público. Claro. Pero además de que no sucede, la realidad es que los directores técnicos pueden tener, como decía el propio Javier Aguirre hace años, pueden tener ataques de director técnico. Claro. Pero es para mejorar. Sí. Y también es que la secuencia de declaraciones de los genios del fútbol, de los sabios del fútbol en México, Mejía Barón, o sea, si vas a hacer un cambio es para mejorar, no es para complacer a nadie. O sea, no es porque a quien le aplauden más para ver a quién meto, no Mesa que más aplauda es el que manda al jugador a la cancha, no es así. Por lo decía la Volpe, ¿no? Me muero con la mía. Sí, puedo estar equivocado, pero me muero con la mía. No, pero en frase sí, pero son muy copiones, ¿no? O sea, esa le inventó la Volpe. Esa le inventó la Volpe y se la adjudicaron todos. Bueno, pues señores, entonces Jorge Romero, conclusión, ¿está herido de muerte el Trío o no está herido de muerte? Está herido, no de muerte. Creo que vamos a lograr el 5º partido y si enfrentamos a Inglaterra hay posibilidades de qué? En ese 5º partido. Hay que ver a Inglaterra primero, ¿no? No, por eso hay que ver a Inglaterra. Por eso si es Inglaterra tiene posibilidades de un 6º. Si no es Inglaterra me quedo con el 5º partido. Damián Martínez, ¿estamos heridos de muerte o no? No estamos heridos de muerte. Creo que vamos a conseguir el 5º partido. Ya no el tan ansiado 5º que toda la gente dice. Sí, 5º es como un 4. Exactamente. Entonces yo creo que vamos a ir con la materia prima que tenemos. Vamos a llegar al mismo resultado que hemos llegado en la historia de. O sea, no tenemos para más. No tenemos para más. Sí. Ya me spoilerearon el mundial, ya no lo voy a ver. A ver, mi querido César, que ya saben ustedes, ¿no? Es el nuevo miembro del equipo de Heraldo Deportes. A ver, mi querido ídolo, como te dicen tus íntimos. No está herido de muerte. Creo que sí es un obstáculo, ha sido un obstáculo el tema de las lesiones en el asunto de la preparación, en el asunto de este proceso de preparación que tiene la selección de cara al mundial, pero yo creo que se puede integrar una selección muy competitiva en nombres y ya dependerá del trabajo, sobre todo en esta recta final, para ver qué tan aceitada llega la selección a este partido del 11 de junio. Yo les cuento una anécdota rapidísima. Allí en Washington estaba platicando con Javier Aguirre en el aeropuerto antes de regresar a México y se acerca un tipo, ni siquiera voy a decir una persona, un tipo, y le dice a Javier Aguirre, oiga, ¿me puedo tomar una foto con usted? Sí, mano, ¿cómo no? Y ya que están en la foto, se despegan y dice, oiga, no nos vaya a hacer quedar en ridículo. Bueno, se trabó Javier Aguirre, nunca lo había visto que se quedara callado y contesté yo, le dije, oye, si algo va a suceder con Javier Aguirre es que nunca nos va a dejar en ridículo, aunque tenga que poner 11 porteros, pero México no va a quedar en ridículo, eso me queda claro, nada más que tenemos lo que tenemos, ¿no? Es correcto. Hay lo que hay, así de simple. Entonces yo creo que no estamos heridos de muerte, pero México va a hacer un papel más allá de digno, porque también la afición
selección lo va a estar alentando. Va a jugar su papel, hay que recordar, el Vasco ha cumplido, ha ganado la Nations League, ha ganado la Copa Oro. Y nada más para confirmar de mi parte, Ochoa titular el 11 de junio. Sí, estamos de acuerdo. Y Paulinho será el tercer centro delantero de Portugal. La pregunta, ¿no? Está Gonzalo Ramos, está Cristiano, ¿será Paulinho o quién será? Por ahí Rafa Leao, ¿no? Pudiera ser que no anda bien. No, y luego lo sacan y se pelean al técnico. No sé casi se dieron con todo. Como Villalpando, ¿se acuerdan de Villalpando? Sí. Con el Profecto. Ahí andaba. Compañeros, gracias. Un placer, como siempre, muchachos. Damián, gracias. Chau. Y gracias a usted por acompañarnos. Estaremos de regreso con más emisiones especiales de Heraldo Deportes muy pronto.